Dios le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche que nuestro Padre Celestial nos ha regalado para glorificar su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Le saluda a su hermano Fausto Durán para la gloria y honra del Señor, dando así continuidad a la lectura diaria de la palabra. En esta ocasión, en Hechos capítulo 16, versículo 1 en adelante, leemos la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad, la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos
adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito escribir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de las cerdas, de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacudiéndolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan
encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Padre celestial, en esta hora por tu palabra, por la palabra que acabamos de leer, Padre amado. Gracias, Padre celestial, por tu preciosa palabra, Padre amado, porque tu palabra es tan preciosa, Padre celestial, que son como ríos de agua viva, Padre. Tú las has dejado, Padre celestial, oh Padre amado, para que sea nuestro espejo, sea nuestro guía, Padre, nuestro redarguyo, Padre celestial, para día con día caminar conforme a tu agrado, conforme a tu voluntad, Padre celestial. En esta hora háblanos conforme a nuestras necesidades, Padre celestial, así como siempre tú nos hablas, Padre celestial. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, en este capítulo 16 del libro de los Hechos nos muestra el avance del evangelio hacia Europa y cómo Dios dirige sobrenaturalmente la misión de la iglesia. Aquí aparecen temas importantes como la guía del Espíritu Santo, la salvación por fe, el poder de Dios sobre demonios y prisiones, la fidelidad en medio del sufrimiento, el nacimiento de la iglesia en nuevas regiones. Este capítulo se centra principalmente en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, amados hermanos. Y vemos del versículo 1 al 5 a Timoteo que se une al ministerio. Pablo llega a Listra y conoce a Timoteo, un joven creyente con buen testimonio, amados hermanos. Decide Pablo llevarlo consigo en la misión. Y encontramos aquí algunos aspectos, amados hermanos. Primero, Timoteo tenía buen testimonio. La iglesia daba buen testimonio de él. Esto enseña que el carácter es importante para servir a Dios. Según el versículo 2, daba buen testimonio de él los hermanos. Segundo, Pablo circuncida a Timoteo. Aunque Pablo enseñaba que la salvación no depende de la ley, circuncidó a Timoteo para evitar tropiezos entre los judíos. Esto muestra, amados hermanos, sabiduría ministerial, flexibilidad cultural, prioridad del evangelio sobre preferencias personales. No fue para salvarse, sino para facilitar el ministerio. Tercero, la iglesia crece. Según nos dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. La sana enseñanza produce fortaleza espiritual, crecimiento numérico, unidad doctrinal, amados hermanos. Del versículo 6 al 10, amados hermanos, encontramos la visión del varón macedonio. El Espíritu Santo impide que Pablo predique en ciertas regiones y luego le muestra una visión. Un hombre de Macedonia pide ayuda. Y esto nos enseña aquí, amados hermanos, primero Dios dirige el ministerio.
No todas las puertas abiertas vienen de Dios, y no todas las puertas cerradas son derrota, amados hermanos. El Espíritu Santo cerró caminos, dirigió hacia Macedonia. Esto enseña dependencia de Dios en su totalidad. Segundo, el Evangelio llega a Europa. Macedonia pertenecía al continente europeo. Este momento es histórico porque el Evangelio comienza a expandirse oficialmente hacia el occidente. Tercero, amados hermanos, sensibilidad espiritual. Pablo entendió rápidamente el llamado de Dios, según vemos en el versículo 10, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ahora bien, amados hermanos, del versículo 11 al 15, encontramos la conversión de Lidia. ¿Y quién era Lidia, amados hermanos? Era una mujer comerciante, vendedora de púrpura, temerosa de Dios, de la ciudad de Tiatira. ¿Y qué nos enseña esto, amados hermanos? Primero, Dios abre el corazón, según nos dice el versículo 14. Entonces el Señor abrió el corazón de ella. La conversión verdadera es obra de Dios. Segundo, el Evangelio alcanza a todos. Lidia era una mujer de negocios y probablemente de buena posición económica. Dios salva tanto pobres como a ricos. Tercero, amados hermanos, la hospitalidad cristiana. Después de convertirse, abrió su casa para los creyentes. La fe genuina produce servicio y generosidad, amados hermanos. Del versículo 16 al 18, amados hermanos, vemos la muchacha con espíritu de adivinación. Una esclava poseída seguía a Pablo, amados hermanos, proclamando quiénes eran ellos. Pablo finalmente reprende al espíritu y la libera. ¿Y qué nos enseña esto versículo, amados hermanos? Primero, el enemigo puede mezclar verdad con engaño. La muchacha decía algo verdadero, pero provenía de un espíritu maligno. Esto enseña discernimiento espiritual. Segundo, el poder de Cristo vence las tinieblas. Pablo expulsó el demonio en el nombre de Jesucristo. El poder pertenece a Cristo, no al hombre. Tercero, el Evangelio confronta sistemas económicos injustos. Los dueños explotaban espiritualmente a la joven para ganar dinero. Cuando el Evangelio transforma, amados hermanos, vidas, también afecta intereses económicos corruptos. Ahora bien, amados hermanos, del versículo 19 al 24 encontramos a Pablo y a Sila encarcelados, amados hermanos. Una historia muy leída, muy conocida, pero también entendemos que debemos de sufrir, amados hermanos, cuando Dios así lo permite, para su gloria y su honra. Claro está, amados hermanos, porque padecemos a causa del nombre de Jesucristo, pero para la gloria y honra del Señor, amados hermanos. Los dueños de la muchacha, amados hermanos, al perder ganancias, provocan que Pablo y Silas sean arrestados y golpeados. Y estos versículos nos enseñan o nos dan una enseñanza, amados hermanos. Primero,
Primero, hacer la voluntad de Dios no evita la oposición. Servir fielmente no garantiza comodidad. Segundo, el mundo muchas veces rechaza la verdad. Las acusaciones fueron manipuladas y llenas de prejuicios. Y tercero, la fidelidad en el sufrimiento. Aunque fueron humillados y golpeados, permanecieron firmes. Del versículo 25 al 34, amados hermanos, encontramos el terremoto y el carcelero de Filipos. Pablo y Silas oran y cantan himnos en la cárcel. Un terremoto abre las puertas. El carcelero, pensando que los presos escaparon, intenta suicidarse, pero Pablo lo detiene. Luego él pregunta, según el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el versículo clave, amados hermanos, aquí es el versículo 31, que nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este es uno de los textos más importantes, amados hermanos, sobre la salvación por el fe, que nos enseña primero a adorar en medio del dolor. Pablo y Silas adoraban aún encarcelados. La adoración verdadera no depende de circunstancias favorables. Segundo, Dios usa el sufrimiento para salvar a otros. La cárcel se convirtió en un lugar de evangelización. Tercero, salvación por fe, no por obras, religión o méritos. La salvación viene por creer en Jesucristo. Cuarto, transformación inmediata. El carcelero lavó sus heridas, recibió el evangelio, fue bautizado y se alegró con su familia. La fe genuina produce cambios visibles, amados hermanos. Del versículo 35 al 40, Pablo exige justicia. Cuando las autoridades descubren que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tienen miedo porque los castigaron ilegalmente. ¿Y qué nos enseñan estos versículos, amados hermanos? Primero, Dios puede cambiar la situación inesperadamente, de presos a hombres respetados públicamente. Segundo, la dignidad también importa. Pablo no actuó por orgullo, sino para proteger el testimonio del evangelio y posiblemente a la iglesia naciente. Tercero, la iglesia continúa creciendo. El capítulo termina con ánimo y consolación para los hermanos. En conclusión, amados hermanos, debemos buscar dirección del Espíritu Santo. Las pruebas no significan abandono de Dios. La adoración en dificultades tiene poder espiritual. El Evangelio, amados hermanos, debe compartirse con todos. Dios puede usar circunstancias difíciles, amados hermanos, para salvar vidas. Este capítulo, amados hermanos, 16 del libro de Hechos, amados hermanos, muestra cómo Dios guía sobrenaturalmente la expansión del Evangelio y transforma vidas completamente distintas entre sí. El capítulo enseña que Dios dirige a su pueblo. Él
el evangelio, tiene poder en cualquier lugar. La adoración vence el desánimo y la salvación viene únicamente por la fe en Jesucristo. Amados hermanos, Dios me le bendiga en esta preciosa noche. Este ha sido este capítulo tan precioso, 16 del libro de los Hechos. Que el Señor me lo continúe bendiciendo, y recuerde que si usted no tiene dónde congregarse, usted puede llegar y juntamente gozarnos glorificando y exaltando al Rey de Reyes y Señores de Señores. Y nosotros estamos ubicados en el 535 de la Terry Road, Fernwood, New Jersey. Para la gloria y honra del Señor, allí estamos juntamente trabajando con nuestros pastores, Reverendo Nicolás y Mari González. También les recuerdo, amados hermanos, que si usted necesita la oración, si desea la oración, usted nos puede comunicar al 908-239-5453. Nuevamente, 908-239-5453. Para la gloria y honra del Señor, allí la línea está abierta, sea para llamada o por vía de mensaje de texto. Usted nos puede escribir y allí a cualquier hora estamos disponibles para orar por usted. Dios me le bendiga, Dios me le guarde en esta preciosa noche.